Mi hija robó $1.200.000 usando mi información personal para comprarse un departamento de lujo. Pero no sabía que yo aparecería justo el día de su mudanza. Cuando me vio parada en la sala, se puso pálida y preguntó: ¿Cómo entraste aquí, mamá? Solo sonreí, señalé al funcionario de justicia que estaba en la puerta y le respondí con una orden del tribunal: querida, y en ese momento supe que había llegado el tiempo de hacer justicia. Si alguna vez sentiste que alguien que amabas te traicionó, si crees que la justicia no necesita gritar, sino actuar con inteligencia, quédate hasta el final de esta historia. Y si resuena contigo, déjame un comentario diciendo: sigo de pie. No olvides darle like, suscribirte y compartir este video, porque nadie merece ser silenciado por el simple hecho de confiar demasiado. Me llamo Leonor Martínez. Tengo 71 años y esta historia comienza con un sobre. No uno cualquiera, era un sobre blanco, ligeramente arrugado por el trayecto, con el logotipo de un banco que yo no recordaba haber pisado jamás. Esa mañana, el sol apenas tocaba el piso de mi cocina cuando abrí la carta sin pensar mucho. Esperaba algún estado de cuenta, quizá una promoción de tarjeta, pero lo que leí me dejó sin aliento. Una aprobación de crédito por $1.200.000 a mi nombre, con dirección de propiedad en la Colonia del Valle, firmada electrónicamente por mí. Solo que yo jamás firmé nada. Me quedé sentada en la mesa, la carta temblando en mis manos. Revisé mis documentos guardados. Todo estaba en orden. Entonces, ¿quién fue? No tardé en sospechar. No podía ser otro que Jimena, mi única hija, la misma que me decía que no podía pagar el gas este mes, pero que siempre aparecía en redes sociales con ropa de diseñador y copas de vino en terrazas exclusivas. Ella y su novio, Julián, un tipo de sonrisa perfecta y modales vacíos. Trabajaba en bienes raíces. Lo sospeché, lo supe. Fui a buscarla esa tarde. Toqué, llamé, escribí. Silencio. Un silencio que dolía más que cualquier grito. Esa noche no dormí. Me dolía más la traición que el dinero. Pensé en todos los años que la crié sola, después de que Salvador, su padre, se fue. En cómo me partí el lomo para que ella pudiera estudiar en escuelas privadas. Y ahora esto. Al día siguiente, fui a ver a Irene, mi mejor amiga desde hace más de 40 años, y antigua abogada. Le mostré la carta, los datos, y no tardó en decirme lo que temía. Era fraude, y grave. Jimena había falsificado mi firma, usado mis datos y solicitado el préstamo sin mi consentimiento. Irene me miró fijo y me dijo: «Esto no puede quedar así. Leo, si no haces algo, mañana te quitan hasta la casa donde vives». Fue ella quien me puso en contacto con su sobrino, Tomás Ortega, un abogado joven, firme y brillante. Tomás revisó el caso, me explicó los pasos y me hizo una pregunta que me lo condenó. ¿Está usted dispuesta a ir hasta el final? Incluso si eso implica enfrentarse a su hija en un juzgado. Le respondí que sí, no por venganza, sino por justicia. Porque cuando alguien usa tu nombre, tu historia, tu vida para enriquecerse, eso no se perdona con un abrazo forzado. Desde ese momento, me propuse mantenerme silencio, pero no inmóvil. Reuní pruebas, pedí documentos. Y sobre todo, me preparé para el momento en que tendría que mirarla a los ojos y decirle que esta vez mamá no iba a curvirse como... Esta vez, mamá iba a defender su nombre, porque llega un momento en la vida donde el amor no basta para justificar la traición. Durante semanas, me convertí en otra persona. Ya no era la señora Leonor que tejía bufandas en la sala mientras escuchaba los boleros de antaño. Tampoco era la madre callada que aceptaba excusas disfrazadas de cariño. Me transformé en una mujer que observaba cada detalle, que guardaba cada recibo, que anotaba llamadas, que aprendía lo que era una firma digital, un peritaje grafoscópico, una auditoría financiera. El miedo inicial se fue convirtiendo en una determinación serena, como el hierro que se enfría después de pasar por el fuego. Tomás, el joven abogado, me citaba 2 veces por semana en su despacho. Yo llegaba puntual, con mis carpetas llenas de papeles, mis anotaciones en hojas cuadriculadas y una mezcla de rabia y vergüenza en el estómago. Él me escuchaba con respeto, sin condescendencia, algo que agradecí profundamente.
Me explicó que lo primero era conseguir una copia certificada del contrato de crédito y solicitar una verificación forense de la firma digital. También pedimos los movimientos de la cuenta bancaria usada como receptora del dinero del préstamo. ¿Fue ahí donde apareció el primer golpe bajo? La cuenta estaba a nombre de Julián, el novio de mi hija, no a nombre de Jimena, no a nombre mío, a nombre de él. Entonces lo supe. No solo me había traicionado mi hija, sino que había sido manipulada o, peor aún, cómplice en un juego sucio que ni siquiera entendía completamente. Fui hasta la sucursal bancaria con Tomás. Llevábamos todo en regla. Solicitud formal, respaldo legal, derechos como titular afectada. Pero cuando pedimos hablar con el gerente, nos miraron como si estuviéramos molestando. Doña Leonor, el sistema ya validó la identidad. No podemos intervenir en un contrato legalmente firmado. Esa fue la respuesta. Seca, inhumana. Quise gritar, quise llorar, pero respiré hondo y pregunté con voz firme, ¿y si esa firma no es mía? ¿Y si ustedes se prestaron para facilitar un delito sin siquiera verificar presencialmente la identidad de una mujer de 71 años? El joven en la ventanilla no supo qué decir. Tomás intervino con más fuerza, mencionó jurisprudencias, citó artículos del Código Penal. Finalmente, logramos que el banco accediera a congelar temporalmente el proceso, a la espera de la auditoría del Instituto Nacional de Documentoscopía. Fue un pequeño triunfo, pero lo sentí como una victoria personal. De regreso a casa, Irene me esperaba con un té caliente. Sabía que ese día sería duro. Se sentó a mi lado, me tomó la mano y me dijo, «No estás sola. Leo, tienes derecho a defenderte. Tienes derecho a enojarte, a callarte». Me quebré. Lloré como no lo hacía desde la muerte de Salvador. No por la deuda, sino por lo que representaba. Porque el verdadero precio no eran los 2 millones de dólares, sino la herida invisible que dejaba ver que todo lo que creí haber construido con amor estaba siendo usado como herramienta de destrucción. Irene, siempre práctica, me propuso una idea. ¿Y si conseguimos testigos? ¿Y si vamos más allá del fraude financiero y buscamos a personas que sepan cómo Julián opera sus negocios? Así fue como conocimos a Margarita, una exnovia de Julián, que accedió a hablar después de escuchar mi historia. Margarita nos citó en una cafetería en la Navirete. Era una mujer fuerte, con mirada directa. Ese hombre no solo vive de las mujeres, nos dijo sin rodeos. También usa sus nombres para sacar créditos, comprar propiedades, revenderlas y desaparecer antes de que los bancos empiecen a buscarlo. Nos mostró correos, mensajes, transferencias bancarias sospechosas. Tenía pruebas, muchas. Le pedimos permiso para usar esa información legalmente y ella aceptó, con una condición, que nunca más la llamáramos, ni la involucráramos públicamente. Salimos de ahí con una verdad más grande de lo que esperábamos. Julián era un depredador financiero. Jimena, ¿víctima? ¿Aliada? Aún no lo sabía, pero tenía claro algo. No podía permitir que una estafa como esa quedara impune. Esa misma semana, Tomás redactó la primera demanda civil contra Julián y Jimena por uso indebido de identidad, falsificación de documentos y enriquecimiento ilícito. Era una demanda sólida, con testimonios, documentos, análisis de firma, capturas de mensajes. El siguiente paso era notificarles oficialmente. Pero antes, necesitábamos saber dónde estaban. Jimena no respondía. Había dejado el departamento anterior y no sabíamos si ya se había mudado al nuevo. Entonces Irene tuvo una idea brillante. Se hizo pasar por una clienta interesada en rentar un departamento de lujo en la misma zona donde Julián solía trabajar. Lo llamó, concertó una cita. Y así fue como confirmamos que ambos ya vivían en el departamento, comprado a mi nombre. El siguiente paso era inminente. Solo faltaban las firmas de los documentos judiciales. Mientras tanto, yo volví a caminar por el parque donde solía llevar a Jimena de niña. Me senté en la banca donde alguna vez le enseñé a leer. Cerré los ojos y sentí como la vida te da vueltas que jamás imaginaste. No sabía qué vendría. No sabía si lograría recuperar algo. Pero ya no sentía miedo. Sentía fuego. Fuego de ese que no destruye, sino que purifica. Porque cuando la justicia se mezcla con el amor propio, ya no hay marcha atrás. El día que la volví a ver, no fue como lo había imaginado. Durante semanas, pensé en ese momento. La confrontación, el reclamo, el llanto. Quizá una disculpa,
pero lo que obtuve fue otra cosa, algo mucho más frío, algo que me partió en dos. Era viernes, el sol comenzaba a caer detrás de los edificios, y el aire tenía ese olor a cemento tibio, que solo se siente en la ciudad cuando el calor se ha ido, pero el dolor se queda. Tomás me acompañó hasta el edificio donde, según los registros, Jimena y Julián ya vivían. Había globos atados en el barandal, cajas de mudanza aún apiladas en la entrada y música suave saliendo por una ventana entreabierta. Era evidente, se estaban instalando, celebrando. Como si nada. Me quedé parada unos segundos frente a la puerta. Tomás me miró y me preguntó si quería que él hablara primero. Le dije que no. Era yo quien tenía que hacerlo. Era yo quien había sido traicionada. Toqué el timbre. Una vez, luego otra. La puerta se abrió. Ella apareció. Jimena, mi hija, llevaba un vestido blanco de lino, el cabello recogido en un moño improvisado, una copa en la cama. Al verme, se quedó inmóvil. Sus ojos no mostraron sorpresa, ni culpa, solo incomodidad. «¿Qué haces aquí?», me dijo, sin siquiera invitarme a pasar. «Vengo por lo que me pertenece», respondí. En ese momento, Julián apareció detrás de ella. Llevaba una camisa desabrochada y una sonrisa torcida que se borró tan pronto me vio. «Leonor, esto no es lo que crees», balbuceó. «No me llames por mi nombre como si fuéramos iguales. Tú y yo no somos nada». Julián se quedó callado. Jimena soltó un suspiro y cruzó los brazos. «¿De verdad tuviste que traer a un abogado? ¿Vas a arruinar esto también?». Me reí, no por burla, sino por incredulidad. ¿Yo arruiné esto? Jimena, tú falsificaste mi firma. Tú pediste un préstamo de más de $1 millón a mi nombre. Tú huiste, me bloqueaste, y ahora me miras como si yo fuera la intrusa». Su rostro cambió por primera vez. Una sombra de duda cruzó su expresión, pero no cedió. Solo iba a ser temporal. Pensaba pagarlo en cuanto Julián cerrara 2 ventas grandes. No era para hacerte años ya, Sodata. Era para empezar de nuevo. ¿Para tener algo mío? ¿Algo tuyo? ¿Y por qué no usaste tu nombre? ¿Tu trabajo? ¿Tu historia? ¿Por qué necesitaste robarte la mía? Su voz se quebró un poco. «Porque yo no tengo nada, mamá. Tú sí, tú tienes tu pensión, tu casa, tus amigas. Siempre tuviste al alguien. Yo no, yo estoy sola». Me dio tristeza, no porque tuviera razón, sino porque aún no entendía, porque justificaba la traición con carencias emocionales que jamás me contó, que prefirió esconder detrás de carteras de marca y viajes de fin de semana. Quise decirle muchas cosas, pero en ese momento Tomás intervino. Sacó los documentos, los mostró. «Señorita Jimena, señor Julián, han sido notificados oficialmente. Esta propiedad será investigada por fraude y la orden judicial exige su desalojo preventivo en un plazo máximo de 10 días hábiles. Si no lo hacen, se procederá al embargo». Jimena palideció. Julián intentó protestar, pero Tomás lo cortó con frialdad legal. Me volví hacia ella, la miré a los ojos. «No vine por venganza, hija, vine por justicia. Y vine para que aprendas, aunque sea tarde, que todo acto tiene consecuencias, que no puedes pisotear a quien te dio la vida esperando que no te duela luego». Ella bajó la mirada, no lloró, pero tampoco habló más. Cuando salimos, el silencio entre Tomás y yo era denso. No dijimos nada hasta llegar al auto. Allí, él me miró y dijo: «Fue valiente. No todos pueden mirar a quien aman y exigirle rendición de cuentas». Me dolió mucho más de lo que imaginé, porque ver a mi hija tan lejos de la persona que alguna vez acuné entre mis brazos fue como ver mi reflejo roto. Esa noche, Irene me preparó una sopa caliente. Me la comí despacio, en silencio. Luego me fui a la cama y me permití llorar por todo lo que se había roto y por todo lo que ya no iba a volver a coser. No sabía si alguna vez volveríamos a hablarnos. No sabía si ella entendería aquel daño. Pero sabía esto. Yo ya no era una mujer indefensa. Era una madre con el corazón herido. Sí, pero también era una ciudadana dispuesta a defender lo que era suyo. Porque el amor no se trata solo de dar, también se trata de poner límites. Y yo, finalmente, los había puesto. Después de la confrontación, pensé que el peso se iría, que la justicia legal traería también paz emocional. Pero me equivoqué. Lo más difícil no fue enfrentar a mi hija. Lo más difícil vino después. Fueron los días siguientes, cuando comenzaron a llegar las llamadas de mis hermanas, los mensajes de primas lejanas, los susurros entre vecinas en la panadería, las miradas que no sabían si compadecerme o condenarme.
¿Demandaste a tu propia hija? ¿No pudiste resolverlo en familia? Pobrecita Jimena, debe estar tan confundida. Yo no respondía. ¿Qué iba a decir? Que sí, que me vi obligada a proteger mi nombre, porque nadie más lo haría. Que sí, que ella me usó como una firma, y luego me bloqueó como si fuera un correo. No deseado. A veces, el dolor más grande no es el que te provoca quien te traiciona, sino el que te provocan quienes no quieren entender que tú también tienes derecho a defenderte. Comenzaron a excluirme de los desayunos familiares. Las reuniones dominicales se hacían sin mí. Decían que era para evitar incomodidades. Una sobrina me escribió un mensaje largo, donde me pedía que pensara en el bienestar emocional de Jimena, como si el mío nunca hubiera importado. Irene fue mi refugio en esos días. Me preparaba café por las tardes y salíamos a caminar por el parque como cuando éramos jóvenes. Ella, que había visto tantas injusticias en su carrera, me decía con voz firme: cuando una mujer pone límites, siempre incomoda, sobre todo si es madre, porque se espera que la madre lo aguante todo, incluso lo ilegal. Tenía razón. Memphis me había pasado toda la vida siendo la que callaba para no romper la armonía, la que daba de más, la que perdonaba sin ser perdonada. Pero esta vez no. Esta vez elegí romper el ciclo. El proceso judicial avanzaba. Tomás me mantenía tan al tanto de cada movimiento. La denuncia ya estaba siendo evaluada por la fiscalía y el banco, tras el peritaje grafoscópico, reconocía que había inconsistencias en la validación de identidad. Era una buena noticia. Pero incluso en medio de eso, había noches en que no podía dormir. Me levantaba, caminaba descalza por la casa y miraba las fotos viejas en la repisa. Jimena en su primer cumpleaños, con la cara llena de pastel. Jimena en su graduación, abrazándome con fuerza. ¿Dónde se había ido esa niña? ¿En qué momento se convirtió en alguien capaz de hipotecar la confianza de una vida entera por metros cuadrados y una cocina de lujo? Una mañana, mientras revisaba el correo, encontré una carta sin remitente. Al abrirla, reconocí su letra al instante. Era de Jimena. No decía mucho, solo 4 líneas. No lo hice con mala intención. Me sentía perdida. Solo quería tener algo mío. Perdón por todo, pero no me pidas que te lo diga en persona. No puedo. La leí 3 veces. No lloré. No sentí alivio. Sentí una tristeza antigua, como esas heridas que no sangran, pero supuran lento. La guardé no para responderle, solo para recordarme que a veces lo que se rompe no siempre se puede pegar. Unos días después, Tomás me acompañó al tribunal para la audiencia preliminar. Al salir, nos cruzamos con Julián. Estaba solo, demacrado, sin aquella seguridad sobrada de antes. Me miró, intentó acercarse. Tomás se interpuso. No hacía falta hablar, su expresión lo decía todo. El imperio que habían intentado construir sobre mi nombre comenzaba a derrumbarse. Regresé a casa en silencio. Me senté en la sala y respiré hondo. No me sentía victoriosa. Me sentía libre por primera vez en años. No tenía miedo de hablar, de decir no, de ocupar mi lugar sin pedir permiso. Me quedaba un camino largo por recorrer. La familia, la comunidad, incluso yo misma, íbamos a necesitar tiempo para entender lo que había pasado. Pero ya no quería esconderme ni justificarme. Porque cuando una madre es valiente, no está rompiendo la familia, está reconstruyendo su dignidad. El día del juicio llegó sin previo aviso emocional. Sabía la fecha, la hora, el lugar. Había visto decenas de veces el expediente, repasado los argumentos, preparado mi testimonio. Pero nada, absolutamente nada, me había preparado para la sensación de entrar a una sala fría, donde la verdad y la vergüenza comparten el mismo asiento. La audiencia se celebró en el juzgado familiar de la colonia Doctores. Afuera, una fila de personas esperaba su turno para divorcios, custodias, demandas de manutención, todos con papeles en la mano, rostros agotados y ojos llenos de historias que nadie quiere contar. Yo iba vestida con lo mejor que tenía. Una blusa celeste que me había regalado Irene hace años, un chal de lana tejido por mí misma y el rostro sereno de quien ya no teme decir lo que le hicieron. Tomás caminaba a mi lado con paso firme. Me indicó la banca donde debíamos sentarnos.
A los pocos minutos, Jimena entró. No llevaba maquillaje. Su cabello estaba suelto, desordenado. Se veía más delgada. Y, por primera vez, me pareció verla sin máscara. No la mujer que construyó una imagen de éxito falso, sino la niña hasta asustada que había jugado a ser adulta con piezas robadas. Evitó mirarme. Se sentó junto a su abogado, un hombre mayor con traje arrugado y mirada gris. Julián no se presentó. Su abogado alegó enfermedad repentina. Mentira, seguro. Pero no me importó. Yo no venía por él, venía por mí. El juez era un hombre de unos 50 años. ¿Serio? Pero con cierto aire justo. Inició la sesión con formalidad. Repasó los cargos. Falsificación de identidad. Fraude. Uso indebido de datos personales. Daño moral. Escuchar mi nombre asociado hasta esas palabras fue doloroso, pero también necesario. Me tocó declarar, me levanté, me coloqué frente al micrófono y conté todo, desde la carta del banco hasta la confrontación en la puerta del departamento. No lloré, hablé despacio, sin exagerar, sin dramatismos, solo la verdad. Cuando terminé, el silencio fue denso. El juez asintió. Luego le tocó a Jimena, se puso de pie y entonces ocurrió algo que no esperaba. Comenzó a llorar, no a sollozar con teatralidad. Lloraba en silencio, con los labios temblando y la voz rota. No tengo excusas, dijo. Lo hice. Pensé que podía manejarlo, que mamá nunca se enteraría, pero me equivoqué mucho. El juez la observó con atención. No parecía conmovido, pero tampoco indiferente. ¿Por qué usó los datos de su madre?, preguntó. Porque pensé que no valía nada, que no le iba a importar, que ella tenía su vida hecha y yo no tenía nada. Quería empezar arco de etapa nuevo. Era mi forma de hacerlo, pero fue la equivocada. Escucharla decir pensé que no valía nada fue como una bofetada. No porque fuera cierto, sino porque había crecido creyendo eso. ¿Dónde estuve yo cuando comenzó a pensar así? ¿Cuándo se convenció de que valía tan poco que robarme era más fácil que pedirme ayuda? El juez pidió un receso de 10 minutos. Salimos al pasillo. Irene estaba ahí, sentada en una banca, esperándome como siempre. Me abrazó sin decir nada. Luego regresamos. El juez dictó medidas preliminares: suspensión inmediata del uso del inmueble, congelamiento de los fondos recibidos del crédito y seguimiento penal bajo supervisión fiscal. A Jimena se le ofreció un acuerdo alternativo: devolver el monto total a través de una reestructuración económica bajo tutela del Estado y cumplir con 24 meses de trabajo comunitario como reparación social. Ella aceptó. No hubo abrazo, no hubo reconciliación, solo una firma temblorosa y el sonido de un mazo cerrando un capítulo. Al salir, me sentí vacía, no por la resolución, sino porque finalmente entendía que el daño más grande no lo causó el dinero, ni siquiera la mentira. El verdadero daño fue darnos cuenta, ella y yo, de todo lo que no supimos construir juntas. Tomás me llevó a casa en silencio. En el camino, me preguntó si quería Le dije que no. Ya no necesitaba ver a Jimena tras las rejas. Lo que necesitaba ya lo tenía. Mi nombre limpio, mi dignidad intacta y la certeza de que por fin, después de una vida entera de ceder, había elegido protegerme. Esa noche no lloré. Cociné arroz con leche. Me senté en la cocina y mientras removía la canela con una cuchara de madera, me di cuenta de que el juicio verdadero no había ocurrido en esa sala, había ocurrido en mí, y por primera vez me sentí absuelta. Pasaron semanas, la casa volvió a ser silenciosa, pero ya no era un silencio doloroso, sino uno pausado, como si cada rincón necesitara tiempo para volver a respirar conmigo. Guardé los documentos del juicio en una caja y la puse en el fondo del armario, donde ya no me estorbaran, no porque quisiera olvidarlo todo, sino porque entendí que seguir adelante no significa negar lo vivido, sino dejar de vivirlo cada día. Irene me seguía visitando. A veces tejíamos, otras cocinábamos pan dulce y a veces simplemente nos sentábamos a ver pasar el viento por el jardín. Era como si nuestra amistad hubiera encontrado un nuevo ritmo, uno sin apuros, sin explicaciones. Tomás también venía de vez en cuando. Me hablaba de otros casos, me ponía al tanto de todo. Katomti deswali isi. Telilililaigali.
Pero ya no era solo mi abogado. Se había vuelto como un hijo que la vida me prestó en medio del caos. Una tarde, mientras ordenaba la alacena, encontré una caja vieja de madera con la tapa medio suelta. No recordaba haberla visto en años. La llevé a la mesa, la abrí con cuidado. Y ahí estaba, una carpeta azul, un sobre sellado y un sobre pequeño, de papel manila. Lo reconocí de inmediato. Era la letra de Salvador. Mi Salvador. Habíase escrito la fecha, 12 de mayo de 2003, 20 años atrás. Temblando, abrí el sobre. Era una carta. Decía, si estás leyendo esto, seguramente ya no estoy contigo. No quiero que esta carta te entristezca. Al contrario, quiero que te abrace. Durante años, trabajé acá a escondidas en algo que no te conté. No por desconfianza, sino porque quería que fuera una sorpresa para cuando más lo necesitaras. He guardado cada peso extra que gané, cada bono, cada ahorro secreto. Lo puse en una cuenta a tu nombre. Está aquí, en este sobre, junto con los papeles del terreno que compré en Yecapixtla. No es mucho, pero sé que sabrás qué hacer con él. Con todo mi amor, Salvador. Sentí que el aire se me iba. Abrí el sobre manila. Había un estado de cuenta bancario, con un fondo de más de $70,000. También había los títulos de propiedad de un terreno, perfectamente legalizado. Lloré como no había llorado en mucho tiempo. Pero esta vez no era por tristeza, era por amor, por gratitud, por ese hombre que, aún en su silencio, pensó en mí como si hubiera sabido que un día, en medio del derrumbe, iba a necesitar una nueva semilla para volver a construir. Esa noche no dormí. Pensé, imaginé, soñé, no con casas lujosas ni departamentos en la ciudad. Soñé con un lugar donde otras mujeres, otras madres, otras Leonores, pudieran encontrar refugio cuando todo se les viniera abajo. Un espacio de descanso, de dignidad, de calor humano. Un lugar donde lo que valiera no fuera el apellido ni el saldo bancario, sino la historia de cada una. Al día siguiente, cité a Irene y a Tomás en la cocina. Les conté todo. Les mostré los papeles. Les hablé de mi idea. Ellos se quedaron en silencio por un momento. Luego Irene, con los ojos brillosos, dijo, «No es una idea, Leo. Es un acto de justicia». Y Tomás añadió, «Yo me encargo de los trámites. Vamos a hacerlo bien». Y así, con la fuerza que da el amor verdadero, comencé el proyecto más importante de mi vida, no como madre, no como víctima, sino como mujer que se levantó desde las cenizas y decidió que el dolor no iba a ser su final, sino su principio. Construir no es solo poner ladrillos, es levantar algo que te sobreviva, algo que no solo hable de ti, sino también de todas las que no tuvieron voz. El terreno en Yecapixtla era amplio, con tierra rojiza, árboles jóvenes y una vista que, al atardecer, parecía abrazarte. Tomás se encargó de los trámites legales. Irene convocó a sus viejas colegas, mujeres jubiladas que aún tenían fuerza y sabiduría de sobra. Yo contacté a la comunidad. No tardamos en tener un pequeño equipo de voluntarias, cocineras, enfermeras retiradas, maestras que ya no daban clase, pero aún sabían escuchar. Le puse nombre al lugar, Casa Clara, como la claridad que me llegó tarde. Pero llegó. No era un albergue, no era un refugio. Era una casa con puertas abiertas, donde una mujer mayor que había sido traicionada por sus hijos, su esposo o la vida, podía venir a tomar un té caliente, conversar o simplemente llorar en silencio sin que nadie le preguntara si ya superó eso. Las primeras en llegar fueron 3. Doña Emilia, a quien sus hijos habían internado en un asilo sin avisarle. Carmen, una exsecretaria que cuidó a su madre toda la vida y, al morir ella, sus hermanos le quitaron la casa. Y Pilar, una mujer que no hablaba mucho, pero que cada noche escribía cartas a una hija que ya no la visitaba. Las escuché, las abracé, cocinamos juntas, reímos, lloramos, comenzamos a sanar. Y sin darme cuenta, la historia de Casa Clara comenzó a extelerse. Primero fue una nota en un periódico local, luego una entrevista en la radio comunitaria. Personas comenzaron a llegar desde otros pueblos, a dejar donaciones, a ofrecer talleres. Y, de pronto, una mañana cualquiera, recibí una visita inesperada. Mi hermana menor, Teresa, la misma que me había dejado de hablar después del juicio, venía con paso lento, los ojos bajos. Cuando la vi, no supe qué decir, pero ella se me acercó, me tomó las manos y dijo, «Perdón, no entendí, no quise entender, pensé que exagerabas». Pero hace poco, mi nuera hizo algo parecido conmigo. No fue un préstamo,
pero sí una humillación. Me sentí tan sola y me acordé de ti. Lloramos, abrazadas, como niñas. Era la primera vez en años que me decían Apfi hermana con la voz y con el cuerpo. A los pocos días vinieron más. Mi sobrina, la que me escribió aquel mensaje acusador. Una vecina que antes bajaba la mirada cuando me veía. Me trajeron comida, flores, disculpas, algunas calladas, otras en palabras, pero todas honestas. Y entonces lo entendí, cuando una mujer se atreve a pararse de pie. Después de haber sido arrodillada, no solo se levanta ella, levanta también a otras. Desde lejos, estaban esperando un ejemplo. Casa Clara no era un monumento a mi dolor, era una cuna de segundas oportunidades. Y yo, Leonor Martínez, no era la mujer a la que su hija robó, era la mujer que tomó ese robo y lo convirtió en algo más grande, más luminoso, más útil, porque a veces lo que te rompe es exactamente lo que necesitas para abrirle espacio a lo que mereces. Era un lunes, lento, como suelen ser los lunes en Yecapixtla. El café humeaba en la cocina de Casa Clara y Pilar tejía en el patio mientras Carmen pelaba papas para el almuerzo comunitario. Yo estaba revisando unas donaciones de ropa cuando escuché que alguien llegó. No era raro. Desde hacía meses venía gente nueva todos los días. Mujeres, voluntarios, periodistas curiosos. Pero esa vez sentí algo distinto, como un temblor en el aire, como si alguien hubiera abierto una ventana demasiado rápido. Me asomé por la puerta y ahí estaba ella, Jimena, mi hija, de pie, sola, con una mochila pequeña colgada al hombro. La miré sin decir nada. Ella también me miró, pero no caminó hacia mí. Solo se quedó ahí. Por un momento pensé que me iba a decir algo, que pediría perdón, que haría y el discurso que tanto había imaginado en mis noches largas. Pero no, lo que dijo fue algo completamente distinto. No vengo a hablar, vengo a ayudar. Esa frase, simple y brutal, me sacudió más que cualquier disculpa. La miré, estaba más delgada, ojerosa, pero con los ojos distintos. Ya no estaban llenos de soberbia, ni de rabia, estaban vacíos, como si, por fin, hubiera dejado caer todo lo que llevaba fingiendo. Le hice un gesto con la cabeza. Entró. Nadie preguntó quién era. Las mujeres de Casa Clara sabían que a veces el silencio también cura. Jimena se puso a barrer el patio. Luego ayudó a Pilar con las sábanas. Cocinó, lavó, calló. No quiso dormir en la habitación principal. Pidió una colchoneta. Se instaló en una esquina del salón común, entre dos libreros. Alguien le dejó una taza de té. No supe quién. Tal vez Carmen o Emilia. La casa tenía esa magia, cuidar sin preguntar. Pasaron los días. Ella no intentaba acercarse, pero tampoco se iba. Cada mañana se levantaba temprano. Ayudaba, sonreía apenas, pero había algo en su forma de mover las manos, de mirar a las mujeres mayores con respeto, que me hizo pensar que quizá, por primera vez, estaba mirando la vida con otros ojos. Un miércoles por la tarde, la encontré sentada en el huerto, sola, mirando las plantas de albahaca que recién habíamos trasplantado. Me senté a su lado. Por primera vez, en años, estuvimos juntas sin que el aire entre nosotras estuviera cargado de reproches. Solo tierra húmeda, grillos y una brisa suave. Lo arruiné todo, ¿verdad? Dijo sin mirarme. No respondí, solo suspiré. Pensé que el mundo me debía algo, que tú me debías algo. Pero no, me lo debía yo, y nunca supe cómo darme nada que no fuera a costa de otros. No lo entendiste antes, le dije, pero estás empezando a entenderlo ahora. Eso ya es algo. Me miró, por primera vez, sin miedo. ¿Por qué hiciste esto? Casa Clara, después de todo, porque necesitaba demostrarme a mí misma que todavía podía construir algo que no se rompiera, que podía transformar el daño en sentido, y ahora, no espero nada. Pero tampoco me cierro a lo que pueda pasar. Jimena bajó la mirada. Tenía lágrimas contenidas, pero no las soltó. No era el momento. Tal vez nunca lo sería. Pero el hecho de estar ahí, de barrer, cocinar, escuchar a otras mujeres con historias similares, era ya una forma de decir estoy empezando a ver. Esa noche, en la cena, se sentó entre Carmen y Pilar. Nadie la cuestionó, nadie le exigió nada.
porque Casa Clara no era un lugar para señalar, era un lugar para recordar que las segundas oportunidades existen, pero no se piden, se merecen. Y aunque no sabía si Jimena se quedaría, si volvería, si algún día podríamos llamarnos madre e hija con plenitud, esa noche me fui a dormir con una certeza suave en el pecho. El amor, a veces, no necesita palabras para empezar de nuevo, solo presencia y voluntad de no volver a dañar. Al principio, Jimena estrenaba poco, hacía más que decía, se levantaba temprano, barría, ayudaba en la cocina, limpiaba el patio. Algunas de las mujeres pensaban que era una voluntaria nueva, otras intuían que había algo más, pero nadie preguntaba directamente. En Casa Clara, las heridas se respetaban. Una tarde de domingo, después del almuerzo, Emilia propuso que hiciéramos una ronda de historias. No era la primera vez. A veces, compartir era la única manera de entender que una no estaba sola. Nos sentamos en círculo. Había té, panecillos, y ese silencio sagrado que antecede a las confesiones verdaderas. Pilar habló de su hija, que se fue a Canadá y nunca volvió a llamarla. Carmen recordó cómo su hermano la echó de casa al morir su madre. Irene, incluso ella, compartió el nombre de un amor que la dejó plantada frente a un altar. Cuando llegó el turno de Jimena, hubo un instante de tensión. Todas esperaban. Yo también. Ella tomó la taza de té con ambas manos, respiró profundo y comenzó. Yo crecí con una madre fuerte, dijo. Muy fuerte. Que lo resolvía todo. Que no pedía ayuda. Que trabajaba todo el día. Y aún así llegaba a casa. Cocinaba, pagaba cuentas, revisaba tareas. Y yo me sentía invisible, no porque ella no me amara, sino porque nunca se detenía, porque siempre parecía que estaba peleando contra algo, y yo no sabía si era contra la vida o contra mí. Me sorprendí, nunca Pushing habías escuchado esa versión de nuestra historia. Continuó. Recuerdo que una vez, en la primaria, gané un concurso de dibujo. Era una tontería, pero me sentí orgullosa. Corrí a casa para contárselo. Ella se estaba agotada, con las manos llenas de detergente. Me sonrió, pero luego me pidió que fuera a hacer la tarea. No la culpo. Pero ese día entendí que mis logros no eran importantes, que para ser vista tenía que hacer algo más, algo grande, algo imposible. Las mujeres la escuchaban en silencio. Irene me miró de reojo. Yo tenía las manos apretadas sobre las piernas, sentía un nudo en el pecho. Crecí pensando que tenía que demostrar que valía, dijo Jimena, que debía tener éxito, que si no podía conseguirlo sola, entonces debía forzarlo, que si mi madre no me veía, al menos el mundo sí lo haría. Y cuando conocí a Julián, me ofreció eso, un atajo, una validación. Me dijo que yo era especial, que lo merecía todo, y le creí por miedo, por necesidad, por rabia. Guardó silencio. Luego bajó la mirada. No digo esto para justificar lo que hice. Sé que la lastimé, sé que crucé una línea imperdonable, pero necesitaba entenderme para dejar de hacer daño. Y por eso estoy aquí, porque quiero comenzar de nuevo, con lo que quede, si es que queda algo. Nadie habló de inmediato. Fue Carmen quien, con voz suave, le pasó una rebanada de pan dulce. Todas hemos hecho cosas que desearíamos no haber hecho, dijo. Pero si hoy estás aquí, sentada con nosotras, es porque aún puedes ser otra, no mejor, solo más tú, más honesta. Las demás asintieron. Y por primera vez vi a Jimena sonreír con sinceridad, no con vergüenza, ni con autosuficiencia, solo con humildad. Esa noche, mientras recogíamos los platos de la cena, me acerqué a ella. No dije nada, solo le puse una taza de té frente a su taza. Ella levantó los ojos y los clavó en los míos. Gracias por escucharme, susurró. Gracias por hablar, le respondí. No era perdón, no aún, pero era un puente, uno pequeño, frágil, pero real. Y en una historia como la nuestra, eso era mucho más de lo que creí posible. Pasaron algunos días desde aquella ronda de historias. Jimena seguía en Casa Clara, cada vez más integrada a la rutina, más silenciosa pero más consciente. No decía mucho, pero sus acciones hablaban. Estaba ahí, presente, dispuesta a cargar sillas, trapear el piso o preparar café para quien lo necesitara. Yo observaba todo desde cierta distancia, no por frialdad, sino por respeto. Sabía que ambas necesitábamos tiempo. Sin embargo, algo en su mirada me decía que ese momento estaba llegando. Una tarde nublada, mientras el aire olía a tierra mojada y los árboles parecían inclinarse hacia el centro. Jimena se acercó con pasos lentos.
como si pisara sobre cristales. Me pidió caminar. Le dije que sí. Fuimos por el sendero detrás de la casa, ese que cruzaba el terreno y desembocaba en un viejo árbol de guamúchil, donde a veces las mujeres colgaban cintas con nombres. Caminamos en silencio durante un buen rato. Luego, ella habló. Siempre pensé que tú no sentías, dijo, que eras de piedra, que la vida no te tocaba. Me detuve, la miré sin enojo. Y tú creíste que yo era así porque quería. No lo eras. No, me hice así para no romperme. Guardó silencio. Yo seguí hablando. Cuando tenía tu edad, vivía en Noisy, en una vecindad de una sola habitaciones con tu padre. Él llegaba tarde, a veces borracho, a veces con olor a tofu. Y yo, aún así, lo esperaba con sopa caliente, porque pensaba que el amor era eso, aguantar. Un día se fue y no volvió. Me dejó con una cuna, una deuda y una vergüenza que no se quitaba ni con el agua bendita. Me puse a trabajar en todo lo que encontré. Lavé ropa ajena. Vendí pan casero en la calle. Hice turnos dobles como recepcionista. Y cuando me caía de sueño, me decía a mí misma, hazlo por ella. Por Jimena. La miré de nuevo. Sus ojos estaban abiertos, pero vacíos. No quise contarte nada de eso, continué. Quise que crecieras sin saber de humillaciones, que tuvieras una casa limpia, uniforme nuevo, útiles escolares sin tachones, que no sintieras que eras la hija de la abandonada. Pero en el camino me olvidé de mirarte, de decirte me duele, tengo miedo, te necesito cerca. Y sin querer, te enseñé a guardar, a endurecerte. Yo creía que tenías el corazón cerrado, murmuró. Pero ahora veo que lo tenías cubierto de cicatrices. Asentí y seguí, con voz cada vez más baja. A veces me sentaba sola en la cocina, cuando tú ya dormías, y lloraba en silencio. No por tristeza, por cansancio, porque había días en que sentía que si alguien me tocaba el hombro, me caería al suelo. Pero me tragaba todo. Me decía, ¿ya vendrán días mejores? Y vinieron. Me preguntó. Pensé, luego sonreí. ¿Apenas? ¿Estás aquí? No, quizá no de la forma que imaginé, pero estás. Jimena se quedó quieta. Luego caminó hasta el árbol de guamúchil y arrancó una hoja. La sostuvo en sus manos como si fuera un recuerdo. Yo también tengo heridas, dijo. No como las tuyas. Las mías son más cobardes, más infantiles, pero no menos reales. Cuando veía que llegabas agotada, no pensaba, pobrecita mi mamá. Pensaba, ya no me va a hacer caso. Y entonces me alejaba. Comenzaba a ocultarte cosas, a mentir en pequeñito. Y así aprendí que mentir era más fácil que decepcionarte. Me dolió escucharlo, pero no la interrumpí. Y luego continuó. Empecé a creer que el mundo me debía, que si no podía ser admirada por ti, al menos alguien más lo haría. Y por eso caí en las manos de un hombre como Julián. Me decía lo que necesitaba oír, me hacía sentir especial, me validaba, hasta que dejé de pensar, y solo actué como una niña herida que grita a través del desastre. Me acerqué, le toqué el hombro. Por primera vez, no retrocedió. Me miró, había lágrimas, pero no eran de víctima. Eran de alguien que por fin se atrevía a ver, estos sadánicos que habíais causado. Y también el que había recibido. No me importa que no hayas sido perfecta, le dije. Yo tampoco lo fui. Y no te pido que seas alguien distinta. Solo que no vuelvas a traicionarte a ti misma por miedo a no ser querida. Nos quedamos allí un largo rato. Las hojas caían a nuestro alrededor. El sol comenzaba a colarse entre las nubes. Tibio, tímido. Y en ese instante entendí que lo que acababa de ocurrir entre nosotras no era reconciliación, era verdad. Era la primera vez en décadas que madre e hija se hablaban desde el fondo, sin roles, sin escudos. Y aunque el dolor seguía ahí, también había otra cosa, una ternura nueva, una posibilidad. Después de nuestra caminata bajo el árbol de guamúchil, algo cambió en Casa Clara. No fue inmediato, no fue con fuegos artificiales, fue en lo pequeño, en las miradas distintas, en los silencios que ya no eran incómodos, sino cómplices. Jimena ya no era solo la hija de Leonor, o la muchacha que llegó callada, ahora era parte del pulso de la casa. Una tarde, mientras arreglábamos la despensa, Irene sugirió que hiciéramos una jornada de voces abiertas. ¿Una qué?, preguntó Carmen. Una tarde donde cualquiera pueda tomar la palabra y contar lo que nunca se atrevió.
respondió Irene. No como terapia, como acto de dignidad. Me gustó la idea. Casa Clara ya era un lugar de escucha, pero dar un espacio formal para la palabra era darle valor a la historia de cada una. Así que fijamos el domingo siguiente, pusimos sillas en círculo, colgamos mantas de colores en el patio y preparamos té de Jamaica con canela y pan dulce casero. El día llegó. La casa olía a pan y hasta flores, y Salukime Somoria. Vinieron mujeres que ya vivían ahí, pero también otras del pueblo. Algunas llegaban con paso tímido, otras con una determinación callada. Alrededor de las 4 de la tarde, el sol filtraba una luz suave sobre la mesa. Irene abrió la jornada. Habló de los años en los que tuvo que firmar sentencias de divorcio, sabiendo que muchas mujeres regresaban al mismo infierno del que huían, porque no tenían a dónde ir. Luego habló Carmen. Recordó cómo su hermano, al morir su madre, le dijo que una mujer sola no necesitaba una casa entera. Pilar leyó una carta que nunca envió, dirigidas a su hija. Emilia rompió en llanto al confesar que, durante años, fingió estar enferma para que sus hijos la visitaran. Todas nos escuchábamos en silencio, sin juicio, sin prisa. Entonces, inesperadamente, Jimena se puso de pie. Nadie la empujó, nadie lo esperaba. Se colocó en el centro del círculo. Tenía las manos entrelazadas, la voz temblorosa. Yo le robé a mi madre, dijo. Y no solo dinero. Le robé años de confianza, la idea de que me había criado bien, la tranquilidad que merecía después de una vida difícil. Hubo un murmullo. Algunas sabían, otras no, pero todas la escucharon. Durante mucho tiempo, pensé que la vida me debía, que si yo no tenía éxito, tenía derecho a tomarlo, que si no me sentía querida, podía pero no, solo era una niña atrapada en un cuerpo adulto, con miedo de mirar hacia adentro. Hizo una pausa. Nadie la interrumpió. Estoy aquí para recomenzar, para barrer este patio, pero también para barrer dentro de mí, para ver a mi madre sin rabia. Y a mí sin vergüenza. No les pido perdón. Solo les agradezco por haberme dejado quedarme. Se sentó. Algunas mujeres aplaudieron en silencio. Otras lloraron. Yo me levanté, sin planearlo. Me coloqué al lado de ella. Respiré hondo. Yo también fallé, dije. Por años creí que ser madre era resolverlo todo, cubrirlo todo, aguantarlo todo. Y en ese intento me olvidé de mostrar que también necesitaba, que también me dolía. Y al ocultar eso, empujé a mi hija a creer que nunca sería suficiente. Me volví hacia Jimena. Hoy estamos aquí no porque lo hicimos bien, sino porque decidimos hacerlo distinto. Y por eso, lo que comenzó como una casa para mujeres solas, hoy es un hogar para mujeres que deciden no callarse más. Esa tarde seguimos hablando. Hubo testimonios sobre abusos, traiciones, olvidos, pero también sobre perdones, cartas reenviadas, reencuentros improbables. Cuando cayó la noche, encendimos velas. Cada una colocó una al centro del círculo. Una llama por cada historia contada, por cada herida mostrada, por cada paso hacia la verdad. Esa noche, antes de dormir, Jimena me alcanzó una manta. Me dijo, mañana quiero cocinar yo el desayuno. Le sonreí. Está bien, pero que no se te queme el café, por favor. Ambas reímos. Era la primera vez en años que reíamos así, sin peso, sin nudo en la garganta. Porque el dolor compartido no desaparece, pero se vuelve más llevadero cuando hay alguien al lado que, sin prometerte que todo será perfecto, te ofrece una taza caliente y su presencia constante. Fue un viernes por la mañana. El sol apenas comenzaba a iluminar el jardín. Y ya se escuchaban los pasos suaves de Carmen barriendo el corredor. Jimena preparaba café. Irene leía días y el periódico en voz alta como cada mañana. Todo parecía en Cayman Masha, Carcasquema, hasta que se escuchó un golpe en la reja. No uno fuerte, uno seco, determinado. Salí a ver 2 hombres, trajeados, con carpetas en la mano y expresión impenetrable. Detrás de ellos, una mujer de rostro tenso y mirada evasiva. Era la hija de Emilie, Miss Lee. Venimos por mi madre, dijo sin rodeos. Disculpe, respondí. Podrían identificarse. Soy su hija legal. Aquí tengo documentos. Vengo a llevarla conmigo. No puede estar aquí. La notificación fue clara. Le pedí que esperara. Llamé a Irene. Llamé a Tomás. También llamamos a Emilia, que estaba en la sala bordando un pañuelo. Al verla, su rostro se endureció. Mamá, dijo la mujer, ¿no puedes quedarte aquí? ¿Ya hiciste tu show? Es hora de volver a casa. Emilia no respondió. La miró con una mezcla de dolor y resignación. No quiero ir contigo.
dijo finalmente. Aquí estoy bien, estoy cuidada, me siento viva. Pero legalmente... Intentó protestar uno de los hombres. Tomás, que acababa de llegar, se interpuso. Legalmente, esta mujer es mayor de edad, está en uso pleno de sus facultades y vive aquí por voluntad propia. Ningún familiar puede obligarla a irse sin su consentimiento expreso. Les mostró documentos, les habló con calma pero con firmeza. Pero la tensión ya se había instalado en el aire. Las demás mujeres comenzaron a salir. Pilar, Carmen, Jimena, todas se colocaron alrededor de Emilia, no en gesto de confrontación, sino de contención, un círculo silencioso, digno. «Así que este es el lugar donde la manipulan para que nos odie», dijo la hija. «Molesta». Emilia la miró con los ojos húmedos. «No me enseñaron a odiar aquí. Me enseñaron a decir lo que siento sin miedo. Me enseñaron que no estoy loca por querer algo de paz, que no soy desagradecida por desear un espacio donde nadie me grite». El silencio se volvió más denso. Los hombres intentaron convencer a la hija de irse. Finalmente, luego de varios minutos, aceptaron retirarse, pero no sin antes lanzar una amenaza velada. «Volveremos con orden». Esa noche, la atmósfera en Casa Clara estaba cargada, no de miedo, sino de rabia contenida, de tristeza, de recuerdos que muchas creían ya enterrados. «No pueden sacarnos así», dijo Carmen. «No somos muebles. ¿Y si vuelven con abogados? ¿Con jueces?», preguntó Pilar, temblando. Yo me levanté, caminé al centro del salón. Este lugar fue creado para que ninguna de nosotras volviera a sentir que no tiene voz. Y si intentan arrebatárnoslo, hablaremos. Con la ley, con los medios, con la comunidad, pero no daremos un paso atrás. Jimena se acercó, me tomó del brazo. «No estás sola en esto. Ninguna lo está». Irene organizó una reunión legal de emergencia. Tomás contactó a una red de defensoras de derechos de personas mayores. En 48 horas teníamos una estrategia, pero lo más importante no estaba en los papeles. Estaba en lo que comenzó a surgir entre nosotras. Una convicción. No éramos solo mujeres lastimadas buscando consuelo. Éramos una comunidad decidida a protegerse, a defender lo que habíamos levantado con silencios rotos, con manos arrugadas y con cicatrices transformadas en fuerza. Emilia pasó esa noche en mi habitación. Me pidió que le leyera un poema de Benedetti. Cuando terminé, me dijo: «Jamás pensé que alguien me iba a cuidar así a los 78 años. Y menos tú, Leonor. Tú también estás sanando, ¿verdad?». Le apreté la mano. «Sí, cada vez que defiendo este lugar, también me estoy defendiendo a mí. Y aunque no sé qué vendrá mañana, sé que ya no volveré a callarme, ni a dejar que me arranquen lo que, por fin, me pertenece, la paz». Esa madrugada, me asomé por la ventana. Vi a Jimena sentada sola en el patio, escribiendo algo. Me acerqué. «¿Qué haces?». «Estoy escribiendo una carta, no para ti, para mí, para recordarme que esta vez no voy a huir». La abracé, sin palabras, porque no todas las batallas se pelean gritando. Algunas se ganan quedándose, sosteniendo el lugar y diciendo, aunque tiemble la voz: «De aquí no me mueven». La amenaza. Los papeles legales aún no estaban firmados, pero el mensaje de aquella visita no dejaba lugar a dudas. Querían desmantelar Casa Clara. No por razones jurídicas reales, era más profundo, más sucio. Había familias incómodas con el hecho de que sus viejitas encontraran voz propia, que ya no aceptaran callar ni ceder sin preguntar. Algunas querían que sus madres regresaran a ser lo que siempre habían sido: cuidadoras, abuelas disponibles, mujeres sumisas. No les gustaba verlas libres, organizadas, opinando. Irene fue la primera en decirlo en voz alta. Esto no se arregla solo con abogados. Esto necesita luz, visibilidad, que la gente vea lo que está pasando, que entiendan que aquí no lavamos cerebros, los despertamos. Así nació la idea. Empezamos por algo simple: escribir nuestras historias. Cada mujer redactó con ayuda si hacía falta una carta, un testimonio, una frase. Algunas hablaban de abandono, otras de desprecio, otras simplemente de la necesidad de ser vistas. Tomás nos ayudó a organizar todo en un dossier. Irene contactó a una periodista que conocía desde sus años como litigante. Se llamaba Marisol Durán, y cuando leyó los documentos, su expresión cambió. «Esto no es solo una historia», dijo. «Es una grieta en la idea que tenemos de la vejez,
Y eso merece ser contado. La entrevista fue emotiva. Vino con su equipo, grabó escenas cotidianas, mujeres cocinando, tejiendo, regando plantas, pero también grabó los silencios, los ojos que se llenaban de lágrimas al recordar, las manos que se apretaban unas a otras sin necesidad de palabras. Yo no quería hablar frente a la cámara. Me sentía incómoda, pero entonces ocurrió algo que no esperábamos. Fue Jimena quien pidió hacerlo. Se acercó a Marisol y le dijo: «Quiero contar lo que hice, lo que aprendí, lo que vi aquí». Marisol dudó, pero accedió. Y entonces mi hija se sentó frente a la cámara, ni maquillada, ni ensayada, solo ella. Y habló. «Me llamo Jimena», dijo, «y soy hija de una de las mujeres que viven en Casa Clara. Hace un año le hice daño. Robé su nombre, su tranquilidad, su dignidad. Creí que el mundo me debía algo, pero lo que no sabía es que yo era quien más se lo debía a ella». Su voz no temblaba, era firme, tranquila. Casa Clara no solo le dio un hogar a mi madre, me dio a mí una segunda oportunidad. Me enseñó que las mujeres mayores no son un estorbo ni una carga, son historia viva, son fuerza que sostiene, y no deberían necesitar esconderse para poder respirar. El video se publicó el domingo. En menos de 2 días, se volvió viral. Medios nacionales lo retomaron. Conductores de televisión matutina leyeron fragmentos al aire. Personas comunes, desde enfermeras hasta estudiantes universitarios, comenzaron a enviar mensajes de apoyo. Llegaron donaciones, llegaron cartas, pero también llegaron otras cosas. Llamadas de familiares de otras mujeres mayores, interesadas en saber si había lugar para sus madres, sus tías, sus abuelas. El impacto fue tal que el gobierno local envió una comisión para inspeccionar el lugar. Lo hicieron con respeto. Vieron que todo estaba en regla. Y lo más importante, vieron a las mujeres, las escucharon, las sintieron. Una semana después, recibimos una carta firmada por la directora de Bienestar Social. No solo reconocía el trabajo de Casa Clara, sino que ofrecía apoyo logístico y jurídico para ampliar el modelo a otras comunidades. Lloramos, no por la victoria, por la esperanza. Esa noche, hicimos una cena comunitaria. Cocinamos juntas. Irene brindó con agua de Jamaica. Emilia leyó un poema. Carmen cantó una canción antigua, y yo miré a Jimena. Estaba sentada entre Pilar y Marisol, riendo bajito. Por primera vez, no vi en ella ya la hija que me falló. Vi a la mujer en la que se estaba convirtiendo, y me sentí en paz. Cuando terminó la celebración, nos quedamos solas en la cocina. Ella me dijo: «Gracias por no cerrarme la puerta. Gracias por tocarla sin mentir». Me abrazó, no fuerte, no largo, pero con verdad. Y supe que, aunque faltaban muchos pasos, habíamos cruzado el más difícil, reconocernos sin máscaras. En Casa Clara, las paredes no eran de concreto, eran de historias. Y ahora, esas historias estaban siendo escuchadas por un país entero. Una semana después del reportaje, llegó una carta oficial. Venía del Instituto Nacional de Atención a Personas Mayores. Nos citaban a una reunión en la ciudad. Irene, Tomás y yo fuimos. Nos recibieron en una sala amplia, con café caliente y papeles perfectamente ordenados. La directora del instituto, una mujer de rostro amable y voz firme, nos explicó que el impacto del video había sido más profundo de lo que imaginaban. No solo conmovió, nos dijo, movilizó. Recibimos más de 1000 llamadas en 3 días. Centros comunitarios, municipios pequeños, organizaciones de mujeres. Todos preguntaban cómo replicar lo que ustedes han hecho en Casa Clara. Irene asintió. Yo seguía sin silencio. Entonces llegó la propuesta. Queremos que Casa Clara sea el modelo base para una red nacional de hogares de dignidad para mujeres mayores. Queremos que usted, Leonor, encabece el proyecto. ¿Qué significaba eso? Viajes, coordinación, formar equipos, capacitar, crear protocolos y, sobre todo, alejarme de la casa, de mi casa, de las mujeres, de Jimena. Les pedí tiempo para pensarlo. Regresé con el corazón dividido. Aquella noche, caminé sola por el jardín. Las luces suaves iluminaban las macetas colgadas, las bancas donde tantas veces nos habíamos sentado a llorar, reír o simplemente estar. Casa Clara no era una estructura, era un pulso, una extensión de mi propia alma. Pero también entendía algo. No podía contenerlo para siempre. Lo que habíamos creado debía crecer. Volé como semilla. Y a veces,
Para que una semilla germine, hay que soltarla. Hablé con Irene. Me escuchó, como siempre. No tienes que hacerlo si no lo sientes, me dijo. Pero si te animas, yo te cubro aquí el tiempo que sea necesario. Y luego fue Jimena quien me sorprendió. Quiero ayudarte, dijo una noche. No con los viajes, con la casa. Si tú te vas, alguien tiene que quedarse. Y creo que puedo. Me quedé en silencio. No porque quiera reemplazarte, continuó, sino porque quiero honrar lo que hiciste, porque vi lo que se puede hacer con cuidado, con presencia. Y yo quiero empezar a construir, no a destruir. La miré. Era la primera vez que no hablaba como hija. Hablaba como adulta, como mujer que ha caído y ha decidido levantarse diferente. Reuní a todas. Les conté la propuesta. Les pedí opinión. Las miradas fueron variadas. Miedo, emoción, orgullo. Emilia se levantó y dijo: «Esta casa nació de ti, Leonor, pero también nos pertenece. Si hay forma de que más mujeres la tengan, entonces ve por todas nosotras». Carmen agregó: «Y si alguien debe quedarse a cuidar lo que sembraste, ¿por qué no tu hija? Ha demostrado que sabe estar, que ya no huye». Y entonces ocurrió algo que no imaginé. Pilar se levantó, se acercó a Jimena y le dijo: «No eres tu error, eres lo que haces después de él. Bienvenida». Esa noche no dormí, pensé en todo. En los años de silencio, en los gritos contenidos, en los nombres olvidados, en las mujeres que nos verían desde pueblos lejanos y pensarían: quizá yo también merezco un lugar así. Al amanecer, tomé la decisión, acepté la propuesta, firmé los papeles. Casa Clara tendría más hijas, más patios, más voces, y yo estaría ahí para sembrar las primeras semillas. El día que me fui, no hubo despedida formal, solo abrazos, lento, con lágrimas, con pan dulce y café en la mesa. Antes de salir, le entregué a Jimena una pequeña caja de madera. Adentro había mis cuadernos, mis recetas, los primeros planos que hice de la casa. «No es un legado», le dije, «es una herramienta. Úsala bien». Ella me abrazó. Fuerte, verdadero. Gracias por darme otra oportunidad. Gracias por no desperdiciarla. Me fui con el alma llena, no porque dejaba algo atrás, sino porque, por primera vez, sabía que lo que había sembrado no solo echó raíces y ces, sino que estaba floreciendo en manos que habían aprendido a no soltar. Miro por la ventana del tren. El paisaje cambia, pero mis pensamientos no corren, caminan, con calma. Como yo, llevo una libreta en el regazo. Es la misma que usé hace un año, cuando comencé hasta a escribir ideas sueltas sobre lo que quería construir. Hoy, en cambio, escribo sobre lo que ya no necesito retener. He visitado 3 comunidades en 2 semanas. Todas quieren una casa clara. Algunas ya tienen un terreno, otras solo una promesa. Pero lo que todas tienen es la misma pregunta en los ojos. ¿De verdad se puede volver a empezar? Después de los 60, de los 70, incluso de los 80, yo no respondo con palabras. Respondo con lo que soy, con lo que viví, con la historia de una mujer que fue usada, traicionada, excluida, y que un día decidió no esconderse más. Una mujer que dejó de pedir permiso para existir, que dijo no cuando nunca antes lo había dicho, que aprendió que ser fuerte no significa estar sola, y que perdonar no es rendirse, sino recuperar el control de tu historia. A veces, en las noches de hotel, saco fotos viejas. Algunas son de Casa Clara, otras de Jimena, cuando era niña, y otras de ahora, de ella sentada en el patio, hablando con mujeres que llegaron a buscar lo mismo que yo buscaba aquel día, un rincón donde el alma pueda respirar. Recibo cartas de las residentes, me cuentan cómo van las cosas. Me dicen que Jimena organiza los horarios, que cocina fatal pero lo intenta, que Pilar le enseñó a coser botones y que Carmen le dio su primer mate bien hecho. Me río sola, no por burla, por ternura, porque hay algo profundamente reparador en saber que el mundo no se termina cuando alguien te rompe. A veces, incluso empieza ahí. Escribo una frase en mi libreta. Amo mi vejez porque ya no me debo nada. La leo 2 veces.